Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en su momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, le agradezco que nos siga a través de la radio y las plataformas de internet. Tenemos todo preparado, yo espero usted para irse de vacaciones y nosotros para informarle de todo lo que ocurre. Mire todas las citas que tenemos. 1, revocación de mandato. Por supuesto, hace un momento platicamos con Manuel Feregrino. Va a haber cobertura especial en radio y Telefórmula sobre la revocación de mandato, de tal manera que usted la noche del domingo se entere de todo, de todos los detalles. Citan a reunión urgente los coordinadores parlamentarios el sábado y vamos a tener pues información sobre cómo viene la reforma eléctrica. Ya dijeron varios diputados, ya adelantaron su voto diciendo votaremos en contra, no votaremos en contra. En un momento más platicaremos con el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Fíjese también lo que hay, elecciones presidenciales en Francia. Van a la primera vuelta en Francia y bueno, pues como usted sabe, Macron se la juega con Marine Le Pen. Hay 12 candidatos, pero los dos mejor posicionados son ellos. Y bueno, pues a Macron, que venía sufriendo una trayectoria política ciertamente complicada, como que la guerra le ha dado un segundo aire y ha reubicado su liderazgo también en un plano nacional interesante. Le echaremos, por supuesto, un vistazo al tema. Le comentaba que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y la presidenta de la Comisión, efectivamente, europea, Ursula von der Leyen, se reunieron con Zelensky, le prometieron más apoyo y también la posibilidad de que Ucrania ingrese como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo un tema. En lo que tiene que ver con política latinoamericana, le comento que anuncia Joe Biden, esto es política de todas las Américas, que uno de los ejes que va a plantear para la Cumbre de las Américas en precisamente la Cumbre de las Américas de Los Ángeles es un pacto migratorio regional. Suena interesante y dará pues como resultado un tema pues de discusión continental que es absolutamente fundamental. Este fin de semana el presidente está en las Islas Marías y su canciller va a atender la reunión del presidente, el primer ministro de Canadá, sobre los donantes en Ucrania. Yo creo que es un tema interesante. Y en el caso de Brasil, pues sí, hay toda una sorpresa. ¿Sabe qué acaba de hacer en este caso Lula, quien como usted sabe va nuevamente de candidato a la reelección? Pues pedirle a Geraldo Alckmin que sea su vicepresidente. O sea, van en mancuerna. Esto es algo tan sorprendente, digo yo, para los que siguen la política brasileña, como si aquí nos dijeran que Felipe Calderón se vuelve a lanzar como presidente y su vicepresidente va a ser Andrés Manuel López Obrador, o si lo quiere poner al revés, da igual, ¿no? Es decir, Lula va a la reelección y el candidato que derrotó en 2006, pues resulta que va a ser también su candidato a la vicepresidencia. Así se está dando la lucha contra Bolsonaro en el Brasil. El INE anuncia sanciones a varios funcionarios, les pide que bajen, empezando por la jefa de gobierno, repasando a varios alcaldes de la Ciudad de México y secretarios del gabinete de López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum, que bajen todos sus mítines. La Conferencia Episcopal Mexicana niega que se esté alentando desde la Iglesia a invitar a la gente a participar en la consulta de revocación de mandato. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio. Bueno, y seguimos con la información pendientes del debate legislativo, las señales también que vienen de Palacio Nacional, duro, muy duro, y el presidente nuevamente diciendo, no es amenaza, pero digan si son o no traidores a la patria. Supongo que no es particularmente grato legislar así. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano, buenas noches. Buenas noches, doctor Curcio. Evidentemente creo que el presidente está tratando de incrementar los costos de la decisión que habremos de tomar el martes, doctor, pero nosotros estamos listos porque la política se hace no solamente pensando en el presente y en los cálculos momentáneos del poder, sino
en el futuro, y esta es una decisión que no le podemos dar la espalda al futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos. La reforma eléctrica significaría un daño irreversible para la naturaleza en México, para el medio ambiente, para el planeta, para la economía del país, y por supuesto que vamos a estar a la altura. Qué difícil ha sido el diálogo entre poderes, si usualmente no era sencillo, en los últimos tiempos ha sido verdaderamente pues una cuestión pues prácticamente de descalificaciones, más del ejecutivo al legislativo, generando esta sensación como de que todo aquello que haga la oposición es pecaminoso, coordinador. No solo la oposición, doctor, debe de recordar usted que hace cosa de 20 días, 2 o 3 semanas, Morena, el Verde y el PT aprobaron una ley, la ley de cobranza delegada, el jueves. El lunes, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente dijo que ningún legislador consciente sería capaz de aprobar una ley como esa, descalificando a los propios legisladores de los partidos que lo apoyan. Es decir, la impresión que él tiene sobre el legislativo es muy negativa. Los ha expuesto, yo creo que a muchas vergüenzas, a desatinos parlamentarios como los que tienen que ver incluso con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha hecho pasar páginas vergonzosas de su historia al Congreso mexicano, a la Cámara de Diputados en especial, y que eso habla también de que él tiene una visión efectivamente en donde el Poder Legislativo, él la concibe como una oficialía de partes, y nosotros pues de ninguna manera podemos aceptar ese trato y tampoco someternos al poder en turno. Es una lucha que hay que dar, es una lucha que dignifica, yo creo que el Poder Legislativo. Lamento mucho lo que sucedió también ayer en el Poder Judicial, porque nunca se había dado un conteo de votos como el que se dio. 8 ministros se pronunciaron en contra de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. No tendría demasiada importancia si fue por un motivo económico, como lo hizo el ministro González Alcántara, o por la motivación medioambiental, el razonamiento alrededor del medio ambiente, como lo hizo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Lo cierto es que 8 ministros dijeron que no era constitucional esta ley, y aún así la maniobra con la que el presidente de la Corte condujo la sesión, pues nos tiene hoy en una situación muy lamentable, y que además otra vez va a ser la gente con más exclusión económica, doctor, la que pague las consecuencias de este tipo de decisiones. Pone al país esa decisión de la Corte, me decía Sergio López Ayón, en una decisión fragmentada e incierta, coordinador. Sí, y absurda. Nosotros hemos propuesto desde hace muchos años que se acaben estas supermayorías necesarias. Es increíble que el criterio de, incluso cuando fueran 4 ministros, se imponga por encima del de 7, y mucho más increíble cuando se dio con 3. Yo creo que a la Corte la están lastimando de manera atroz, de manera muy muy profunda, pero que sí, que esta es la madre de todas las batallas en este sexenio, doctor Pulcio. Nosotros estamos preparados, sabemos lo que está en juego, y vamos a estar a la altura del momento histórico que tiene el país enfrente este próximo martes. Mañana están convocando a sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política. Sí. Es la misma lógica, es seguirle incrementando los costos a la oposición. Yo creo que ahí el tema de Va por México han cometido un error táctico innecesario con sus 12 puntos, y que si les aceptan 9 o 6, eso no es de lo que se trata este momento histórico. No se trata de a ver qué negocias, qué obtienes a cambio. Se trata de fijar una postura clara, contundente, y de defender toda una construcción que nos llevó muchísimos años, institucional. México forma parte del Acuerdo de París, de tratados internacionales. México tiene un diseño institucional que no debería de estarse destruyendo con tanta facilidad, y que creo que es momento de que la oposición recobre una dignidad, esté a la altura del momento histórico, doctor, y que podamos revertir este hilo de derrotas que ha estado teniendo
no solamente la oposición, sino la institucionalidad misma del país. Claro. Vamos a ver qué ocurre el martes. Ya muchos diputados, muchos legisladores del PRI, del PAN, están adelantando cuál será el sentido de su voto. Vamos a ver si el martes no nos llevamos alguna sorpresa con algunos que voten con la mayoría. Está luego el tema, esta es una batalla importantísima, pero el presidente ya anunció el desmantelamiento del sistema electoral. Claro, no lo ha perfilado como iniciativa, pero ya tenemos un saque, coordinador. Así es, doctor. De lo que se trata por su parte es de hacer campaña. Yo estoy convencido, doctor, que ellos saben que la reforma eléctrica no se va a aprobar. Evidentemente están tratando de presionar, pero saben que no se va a aprobar, por eso forzaron a la Corte a lo que la forzaron esta semana. Yo estoy convencido de que el presidente sabe que su bodrio electoral tampoco va a pasar, pero él quiere someter al desgaste popular a sus adversarios políticos, a las fuerzas opositoras, y él está decidido a iniciar desde ahora la campaña presidencial del 2024. De eso se trata también el ejercicio de simulación del domingo. Él está en esa agenda. Nos equivocaríamos si nos metemos a esa agenda, porque este es un país que está viviendo una situación difícil en materia de seguridad, de violencia. Es un país con problemas económicos pronunciados, la inflación más alta en muchos años. No hemos podido recuperar los niveles de empleo de antes de la pandemia. Es decir, México tiene muchos problemas que son competencia del gobierno y que no deberíamos de estar dejando de lado y haciéndole el juego al presidente de meternos a la arena electoral. Para mí su propuesta electoral no merece ni siquiera un espacio de reflexión, porque no la está haciendo él en el terreno legislativo. Él quiere fragmentar al país, polarizarnos, ponernos a escoger entre el PRI y el PAN y él. Ese es el escenario que le conviene. Yo soy de los que está convencido de que hay que construir una esperanza, una referencia de futuro, una referencia alternativa, y que eso es lo que el país merece, doctor. Muy bien, pues coordinador, le agradezco mucho el tiempo, que tenga una espléndida Semana Santa, que ya sabemos que la va a pasar trabajando. Cuídese mucho. Así es, doctor, con mucho gusto, pero es un alto honor ser representante popular, ser legislador de este país, y es un alto honor estar el martes defendiendo el interés de la nación. Gracias, doctor, buenas noches. Estamos en contacto. Gracias, coordinador Álvarez Maínez. Él es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Hoy platicando con usted. Fíjese que China reporta 25,000 nuevos casos de coronavirus. Pues está subiendo. Ya le reportábamos de algunos de las ciudades que han tenido confinamiento en China. Así es que ojo con ese tema, no hay que perderlo de vista. Los chinos son particularmente estrictos en estos temas sanitarios, pero hay que seguirlo muy de cerca. Hoy el dólar 20,54, el euro 22,80, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió, está en los 54,687 unidades, FTSE Viva 1,129, la mezcla mexicana de exportación $95.36. César Rojas, te saludo. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches. Fíjese que después de haber sido detenido el pasado 15 de marzo y seguir recluido en el penal de Apodaca, la audiencia del exgobernador de Nuevo León, Jaime Eliodoro, comenzó el día de hoy, minutos antes de las 3 de la tarde. La audiencia se estaba llevando a cabo de manera virtual y privada, y en ella se discutía lo correspondiente a la carpeta judicial sobre el presunto delito de abuso de autoridad en la requisa de la Ecovía. Sin embargo, ya cerca de las 5 de la tarde, esta audiencia de imputación entró en receso, ya que el exmandatario alegó malestares de salud. De acuerdo a los médicos que han visitado el Bronco durante la semana en el penal, el exgobernador padece de problemas gástricos, además de presión arterial y problemas lumbares. Ya cerca de las 7 de la noche se decidió por petición de la defensa legal que esta audiencia se reprogramara para el domingo a las 9 de la mañana, el mismo día de la consulta de revocación de mandato, por cierto. Y bueno, aparte de los problemas de salud que padecía el Bronco, el equipo legal argumentó que no tenía conocimiento de la carpeta de investigación y por ello solicitaron más tiempo. Y bueno, sea cual sea la resolución del juez de este domingo, el exmandatario seguirá en prisión al menos hasta el próximo martes 12 de abril, ya que en esa fecha se realizará la audiencia ante un juez federal por el delito de uso de recursos públicos
durante su campaña a la presidencia, el cual es otro proceso muy diferente y el que es el que lo mantiene en prisión. Y ahí se va a decir si continúan las medidas cautelares como la prisión preventiva o si puede llevar el proceso en total libertad. Este es mi reporte, doctor. Gracias. Y fíjense que circula un documento del gobierno sobre la reforma eléctrica a partir de la decisión de la Suprema Corte, por eso estaba tan contento el presidente. Dice, el Pleno de la Suprema Corte declaró totalmente improcedente la pretensión de inconstitucional de la reforma de la reforma eléctrica. Los ministros rechazaron también el argumento de los senadores en el sentido de que la reforma es violatoria de, en este caso, los tratados de libre comercio. Esto, bueno, dijo la Suprema Corte de Justicia en esta maniobra muy difícil de entender para la mayor parte de los mortales. ¿Por qué 8 ministros? Porque uno y otro se pasaron de un argumento al otro para decir, bueno, en esto no es anticonstitucional, pero en esto sí, pero 8 dijeron que era anticonstitucional, y eso nos lo dejan como ley operando, lo cual pues yo no sé si es digno de aplauso. Me parece que como ejercicio legal es aquello de la ley es la ley, pero como un ejercicio de pedagogía pública para la Suprema Corte de Justicia es absolutamente fatal. Y bueno, tan está profundamente enrevesado que hoy el presidente lo celebró, dijo que era un acto patriótico. Un acto admirable, y uno se pregunta, vaya, eso es lo que genera tanta admiración. Uno de los temas importantes es que podrán efectivamente, pues establecer una serie de revocaciones, ¿no?, a todos estos certificados que generan, como le comentaba, una serie de, incertidumbres en toda lo que es la cadena, ¿no?, de empresas. Varias de ellas son incluso señaladas en el propio documento y, abre la posibilidad, por tanto, de que revise los permisos de autoabasto eléctrico. No es un tema menor, estamos hablando de certeza jurídica, estamos hablando de derechos adquiridos y como le he dicho, como le he comentado, el sector privado y los propios gobiernos, en este caso Estados Unidos, ha manifestado ya su inquietud por este particular. Jenny Valencia, adelante. La Secretaría de Hacienda mantendrá durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua el 100% de subsidio a gasolinas Magna, Premium y Diesel al publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación. La dependencia destacó que los automovilistas no pagarán el impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel del sábado 9 al viernes 22 de abril, de tal forma que los consumidores que adquieran gasolina Magna se ahorrarán de impuestos 5.49 pesos por cada litro, los que compren Premium 4.63 pesos y los transportistas 6.03 pesos por litro de diésel. Asimismo, la Secretaría de Hacienda mantuvo los montos de los estímulos fiscales aplicables a la venta de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos, publicados el lunes 4 de abril, que abarca a 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aunque los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito del estado de Baja California se quedaron sin estímulo fiscal, pues en el acuerdo el monto de subsidio al IEPS aplicable a los combustibles es de 0 pesos, por lo que los automovilistas deberán pagar la totalidad del impuesto, en tanto que en los municipios de Tecate y Mexicali del estado de Baja California el subsidio es de apenas unos cuantos centavos, al variar de 2 a 60 centavos por cada litro. Cabe destacar que la Comisión Reguladora de Energía informó que a nivel nacional la gasolina Magna tiene un precio promedio de 21.43 pesos por litro, mientras que la Premium está en 23.25 pesos y el diésel en 22.88 pesos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oiga, la semana siguiente era inhábil y ahora pues será hábil y además con pletórica de actividad política. Cuéntenos qué tienen previsto. Así es, mira, está programado que el lunes haya sesión de Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, donde se dictaminaría la iniciativa de reforma eléctrica, y de martes en adelante pasaría al Pleno para su discusión y votación en su caso. Ya. Oiga, ¿el martes podría efectivamente ya quedar resuelto el tema de la reforma eléctrica?
dependerá del proceso parlamentario, pudiera ser martes o miércoles. Podría, es lo que le pregunto. Sí, claro, sí, empezaría ese día y podría darse definitivamente. A ver, lo que ha sucedido, un poco contextualizar. Hace 5 días la oposición, PAN, PRI, PRD, presentaron 12 puntos que ellos impulsan sobre el tema eléctrico. De esos 12 puntos, la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Verde, hemos coincidido en 9 y 13 bajo análisis. Yo no vería ya ningún, obstáculo legítimo para no aprobar la reforma, máxime cuando se está buscando, y en estas coincidencias está que baje la luz para 43 millones de hogares, que las escuelas tengan una tarifa social, que también se apoye con una tarifa social a productores del campo, 5 millones de productores del campo, que los ayuntamientos también paguen menos luz, lo que les permitiría invertir en luminarias para parques y calles, que los organismos operadores de agua también paguen menos luz, lo que les permitiría también invertir en infraestructura como drenaje, alcantarillado, tubería. Entonces, ¿quién estaría en contra de eso, Leonardo? Pues ya sería algo que no estaría en una lógica con vista en ver el bienestar del pueblo. Bueno, pues ya las decisiones las tomará cada uno de los representantes, que ya están adelantando algunos de ellos su voto, pero eso es asunto de cada cual. Sobre el procedimiento, entonces, reunión mañana y empiezan reuniones de comisiones unidas el lunes, me decía, y el martes va a pleno. La idea sería que terminan el periodo en abril, ¿no? Sí, se termina el periodo en abril, a fin de mes, y la idea es que la próxima semana pueda darse pues este debate, ¿no? Se pueda dar y bueno, pueda irse efectivamente a la Cámara de Senadores y tenerlo planchado en este mismo periodo. Bueno, eso ya dependería de la colegisladora. Nosotros estamos ahorita concentrados en lo de la próxima semana y a partir de eso pues ya veríamos los pasos, porque además recuerda que es una reforma constitucional. En todo caso, después del Senado siguen los congresos locales. Uh-huh. Sí, claro, ya viene todo el trámite constitucional, pero digamos, parte de la lógica es esa para que empiecen a entrar las otras reformas, ¿no? El presidente dijo que el electoral llegaría en abril. Recuérdeme, ¿va a llegar a su Cámara o va a llegar al Senado esa? Anunció el presidente que la presentaría ante Cámara de Diputados. O sea, les toca un paquetón. Sí, bueno, pues la verdad es que es nuestro trabajo. El compromiso de nosotros es reformar leyes, hacer leyes. Máxime si son en beneficio de la ciudadanía, pues es para lo que estamos y se hace con mucho gusto y con mucho compromiso además. Digo paquetón porque hoy la integración del INE es responsabilidad suya, ¿no? Y el presidente está planteando que ya deje de ser exclusivamente de la Cámara de Diputados. Lo que planteó el presidente y que mencionó es que Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial harían propuestas de personas para que se votaran por los ciudadanos. Entonces, de alguna manera habría intervención de los poderes. Pero hoy lo hacen ustedes y el presidente... Hoy se designan, así es, hoy se designan por la Cámara de Diputados, es correcto. Oiga, ¿y no sienten que ahí les están mermando una atribución fundamental? Pues mira, la función... ¿Es propuesta todavía? Sí, pero no, yo no visualizaría el tema en función de quién tiene la atribución o no, sino en función de que el objetivo se cumpla. Y yo creo que el objetivo es no tener más consejeros como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La verdad es que están haciendo pero ustedes acaban de aprobar a 4, ¿no? ¿Esos no les gustan? No, a ver, yo te estoy hablando concretamente de Lorenzo y de Ciro, que me parecen que son impresentables como árbitros electorales. La verdad es que más parciales no pueden ser. ¿Y los otros no compensan, no les exigen a los otros consejeros que equilibren el juego ahí dentro? Son 11, ¿no? Mira, podríamos ir a hacer un análisis tal vez de uno por uno, pero yo lo que te diría es que el protagonismo, el exceso de parcialidad y las acciones que vulneran justamente el INE y a la democracia, pues son encabezadas y protagonizadas por ellos dos, por Lorenzo y por Ciro, sin duda alguna. Ya. Bueno, es una perspectiva. Entonces, el tema que les quiten esa función no es algo, o sea, que a usted le resulte incómodo. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia les devolvió una función que es reasignar los excedentes. Supongo que es un buen dato para el Poder Legislativo, presidente. Pues mira, más allá de que sea bueno o no en función de atribuciones que tengan los poderes, el tema es dar resultados y resolver problemas.
finalmente las atribuciones se establecen en la Constitución o las aclara un poder o otro poder, el judicial, como sucedió en este caso, y se puede modificar o adecuar según las necesidades. Para mí no es un parámetro el que alguien tenga o le quite una atribución que algo sea más o menos eficaz. Ya. O sea, el tema de la eficacia es lo central y no las funciones que tiene. Digo, se lo pregunto porque usted es el representante del Poder Legislativo. Claro, la eficacia y el resultado, efectivamente. Nosotros estamos ahí por los ciudadanos, las y los ciudadanos, y lo que queremos es que a los ciudadanos les vaya bien. Si la tarea le toca al legislativo, muy bien. Si la tarea le toca al ejecutivo, muy bien. Si la tarea le toca al judicial, también muy bien. Pero le pregunto como representante de un poder del Estado, ¿no es duro que a ustedes les toquen todos los palos? ¿Vio la encuesta que publicó Reforma? Tenemos un presidente hiperpopular, un INE también muy popular, y en cambio ustedes pagan todos los platos rotos, diputado. Bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdad es que el ejercicio político de la Cámara de Diputados es un ejercicio intenso. Vemos ahí debates fuertes, debates de alguna manera ríspidos. Eso a la gente a veces no le parece. Yo como presidente siempre he tratado de que haya respeto, que haya normalidad, que se observe el reglamento. Esa ha sido mi función, la vamos a seguir haciendo. Finalmente, otra vez, lo importante, si hay leyes que beneficien al pueblo, yo creo que nuestro trabajo está cumplido. Muy bien. Pues, presidente, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, fue un gusto estar aquí en tu espacio y saludos al auditorio. Saludos, el diputado Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, el día de hoy conversando con usted. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información pendiente de los temas de efectivamente la agenda pública. Acaba de subir el gobierno de México en su cuenta de Twitter, dice: a 17 años del desafuero del presidente, recordó, y lo hizo esta mañana, el momento en que la voluntad del pueblo se impuso una injusticia política orquestada desde el poder. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que ustedes y a mí nos juzga la historia. ¿Qué razón tenía el presidente en aquella época? ¿Qué razón? Y pues por supuesto la historia los alcanza a todos. Yo digo que tiene algo de ironía que el día que el INE les está diciendo a la mayor parte de sus secretarios y él mismo que han estado violando constantemente la Constitución y las leyes para promoverse a ellos mismos, digo yo qué ironía que a 17 años de ese desafuero, del abuso del poder para beneficiarse políticamente a un grupo, en aquella época era Fox, en contra, en detrimento del presidente, hoy es el presidente en favor de sí mismo. Pero fíjese lo que son las ironías de la vida, ¿no? Se impuso una injusticia política orquestada desde el poder, hoy todo el poder al servicio de este ejercicio, que era en teoría revocación de mandato, y ya estamos en la ratificación absoluta. Israel Aldave, saludos, ¿qué tienes? Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que hoy el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se dijo preocupado porque luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validara la ley de la industria eléctrica, las empresas que se sientan agraviadas podrán interponer, dijo, recursos en contra de esta decisión, incluso acudir a paneles internacionales a demandar indemnizaciones millonarias. Así lo dijo. Lo que me preocupa, independientemente del resultado de esta votación y de esta decisión de la Corte emitida el día de ayer, son la posible presencia de demandas internacionales de las empresas que invirtieron rubros de la industria eléctrica y que ahora puedan sentirse agraviados con esta resolución. Hay lo que dice Leonardo, el líder de los morenistas en la Cámara Alta, quien ante esta situación, pues recomienda a las autoridades de nuestro país en negociar e entablar un diálogo con estas empresas que se verán afectadas con esta ley de la industria eléctrica. En este sentido, Leonardo reitera que va a ser difícil sacarla en el Congreso de la Unión. En el caso del Senado de la República, pues recuerda a Ricardo Monreal que se necesita 85 votos para obtener la mayoría calificada y poder sacarla adelante, por lo cual pues reitera Leonardo, tal y como lo ha hecho en los últimos días, que esta iniciativa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador pues necesita modificarse para que cuente con la aceptación de la oposición. Leonardo, el reporte.
Gracias, buenas noches. Y bueno, pues le comento que sí, ahí sigue siendo la nota más importante en prensa internacional, el impacto de un misil en una central de ferrocarriles, mata a 52 personas y era más de un centenar. La ciudad, el enclave ferroviario, es fundamental para los rusos a fin de controlar finalmente la región del Donbass, la región del este, que es una región económicamente muy importante. En un momento más nos enlazaremos hasta Ucrania para tener la información de primerísima mano de lo que está ocurriendo ahí. Pausa, volvemos. Información, quiero decirle que tengo aquí una carta de la presidenta del Senado de la República, se los manda a Bob Menéndez, bueno, a los senadores que hicieron pública su inquietud sobre el tema del fiscal. La presidenta del Senado, de la Cámara Alta, dice no es cuestión menor recordar que el acuerdo de la Constitución, el fiscal es electo por el Senado con mayoría calificada en atención no solo a su amplia carrera, sino también por haberla desarrollado en distintas administraciones provenientes de distintos partidos políticos. Yo creo que en eso tiene toda la razón la presidenta del Senado. El tema es que hoy en este caso el fiscal está en el ojo del huracán no por su trayectoria, sino por pues dos hechos que son públicos. Uno, el tema de un plagio, que bueno, pues es un asunto muy delicado. Podrá decir CONACYT que es un asunto menor porque plagió a alguien que no se puede ya quejar, pero ahí está, y por supuesto afecta su integridad como funcionario, la autoridad moral, y la otra, pues las llamadas telefónicas y todo esto que hemos escuchado. O sea, todo lo anterior es cierto, pero también lo posterior es cierto, ¿no? Y es parte de lo que dicen los legisladores norteamericanos. Es importante, dice Sánchez Cordero, contradecir el señalamiento sobre la incidencia del Poder Judicial, ya que al respecto la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia en favor de las víctimas y contrario a los intereses del fiscal, cosa que tiene toda la razón Olga Sánchez Cordero. Dice, tercero, respecto a las expresiones donde se considera que hay una persecución política y que existe el riesgo en detrimento del sistema de pesos y contrapesos del país, se debe destacar el importante y trascendental proceso de transformación del régimen político, como no se ha hecho, dice Sánchez Cordero, en los últimos 30 años. ¿Cómo es posible advertirse? No es simple lograr una transición, sin embargo, no comparto, dice, su preocupación. Los ejemplos abundan de cómo esta administración ha respetado sus compromisos internacionales y los derechos y las libertades de las personas. Este gobierno, dice Sánchez Cordero, está fortaleciendo los mecanismos democráticos directos, dando más herramientas a los ciudadanos. Bueno, ahí hace el alegato de la defensa efectivamente de las consultas y esta revocación de mandato. Quiero finalmente enfatizar que tomamos con seriedad las inquietudes que manifiestan en su carta y en el marco de nuestra soberanía allegarse de la información institucional que les permita tener un juicio objetivo sobre el contexto nacional. ¿Cómo? Bueno, pues por supuesto Morena se defiende y la presidenta del Senado pues tiene que hacer esta parte, pero la mirada externa es cada vez peor sobre el gobierno de México. Aquí podrán tener dominado el corazón de muchísima gente, lo cual es verdad y políticamente es muy valioso. Yo le pregunto a usted, ¿se imagina que tuviéramos disturbios como en el Perú? Que tuviéramos como en el Perú todos esos disturbios. Pues la verdad es que el presidente tenga control político vale mucho. Sí vale mucho, pero no obsta que pues la gente esté viendo la forma en que actuó el fiscal, el deterioro institucional que tenemos. Hace un momento le preguntaba al presidente de la Cámara de Diputados funciones que antes tenían en este caso diputados, en este caso se estarían planteando como posibles envíos a otra dimensión, ¿no? Como es el caso de elegir a los consejeros por voto popular. No me extiendo en el asunto, la mirada externa es cada vez más efectivamente dura sobre México y ahí está. Le comentaba, se nos cortó la comunicación con mi compañero cuando íbamos a escuchar el audio de Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN, pero pues le hemos llamado y directamente nos ha contestado, cosa que le agradezco. Mariana, bienvenida. Ay, ¿qué tal, doctor? Muchísimas gracias, un gusto saludarte. ¿Presentan una demanda contra la jefa de gobierno? Efectivamente, hoy acudimos un grupo de diputados a presentar una denuncia
contra la jefa de gobierno en la Ciudad de México, porque de manera reiterada ha violado las leyes electorales, lo ha hecho de manera cínica, burda. Incluso hemos visto a través de las redes sociales cómo se burla del órgano electoral. Todo esto en el marco de la consulta de revocación de mandato. Es totalmente evidente que fue ella la encargada de hacer el cierre propagandístico para el tema de revocación de mandato en el Monumento a la Revolución que vimos hace unos días. Y yo sí quiero decir que de manera formal decidimos acudir ante la Fiscalía General de la República porque creemos en las instituciones y porque tenemos que dejar constancia de lo que está pasando en torno a esta farsa de revocación de mandato. Por eso lo hicimos, Leonardo, y bueno, pues estaremos esperando respuesta de la Fiscalía General de la República y también decirle a la gente, lo que hemos estado viendo en el actuar de Claudia Sheinbaum es la violación constante, permanente de la veda electoral. Se les dijo que no se podía hacer propaganda, se les dijo que tenían que bajar su información y toda la propaganda que hemos visto a través de las redes sociales, conferencias de prensa con un cinismo absoluto, y lo que vemos es que siguen violentando las leyes y bueno, teníamos que formalizarla de esta manera ante la Fiscalía General de la República y vamos No fue ante la Fiscalía de Delitos Electorales. Se entrega ahí, Leonardo, y ellos la turnan a la Fiscalía de Delitos Electorales. Está violentando el artículo 134 constitucional que establece en su 7º y 8º párrafo que los servidores públicos de la Federación, estados, municipios, así como la Ciudad de México y alcaldías tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Se habla también de todo el tema de propaganda y, ojo, también está violentando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Legales. Ya. Muy bien, bueno, pues seguiremos por supuesto el tema. Fue una denuncia planteada a las de la Fiscalía. Diputada, pues muy agradecido por el enlace, muy buenas noches. Muchísimas gracias y quiero nada más cerrar diciendo, estamos muy preocupados y ocupados también en presentar las denuncias. Bueno, pues ya se cortó. Hoy no tenemos suerte, hemos tenido un programa muy accidentado. Usted sabrá, por supuesto, disculparnos. Gracias a la diputada Gómez del Campo. Bueno, y en estos momentos me voy a enlazar hasta Ucrania con Oleksiy Slivchuk, analista político que amablemente nos ha estado dando para Grupo Fórmula una visión desde la primera línea, desde el lugar donde se está generando la noticia de lo que ocurre. Oleksiy, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Gracias. Pues le puedes contar al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cómo evoluciona la situación, cuáles son los elementos más destacados. Bueno, hoy por la mañana ha pasado un evento muy horrible porque las tropas rusas lanzaron un misil balístico táctico contra una estación de trenes en la ciudad que se llama Kramatorsk. Está situada en la región de Donbass, en el parte oriental de Ucrania. Como resultado tenemos 50 muertos y más que 100 personas heridos. De verdad, los videos que nosotros vimos son horribles y eso otra vez demuestra que Rusia comete los crímenes de guerra en el territorio de Ucrania sin ninguna frena. Lo que pasó en Bucha antes, en Irpin antes, cerca de la capital, esos crímenes de guerra, esas hostilidades, esos cadáveres de la gente civil, lo mismo pasa ahora en Donbass. Entonces, en general, aquí está pasando casi un genocidio contra la gente civil de Ucrania.
Ya. Sí, sí, el drama lo hemos visto y bueno, ha sido discutido con amplitud, incluso en Naciones Unidas. El ucraniano promedio, por la información que tú tienes, se entera de las presentaciones que tiene Zelensky en Naciones Unidas, de toda la participación que ha tenido en los distintos parlamentos del mundo, Alexei. O sea, es algo de lo que la gente está informada y si es así, ¿qué efecto les causa? Bueno, yo estoy como analista político y entiendo que el presidente Zelensky ejecuta una función muy importante, la función de comunicación. Él lo hace perfectamente porque sabe cómo dirigirse al público, sabe cómo dirigirse a los parlamentos, a sus socios internacionales, tiene ese carisma como un político y eso es muy importante, eso es clave para el líder, para el presidente de Ucrania en general, porque él ahora es nuestra cara y es muy importante a transmitir ese mensaje en el nivel lo más alto, en el nivel oficial al mundo y lo hace perfectamente, porque Ucrania es un país democrático, excepto de Zelensky hay un equipo de profesionales, un equipo de asesores que toman decisiones en lo que pasa en el frente. Está controlado por el Ministerio de la Defensa del Estado Mayor. El presidente Zelensky, claro que no participa en las operaciones militares, en los planes, pero hace su función muy importante, la función de comunicación. Entonces, lo que dirige los mensajes que transmite afuera, a las Naciones Unidas, a los parlamentos internacionales, extranjeros, eso es lo que necesitamos. Yo siempre leo sus direcciones y él transmite lo que necesitamos son los armamentos, el apoyo diplomático, económico, esa movilización internacional para frenar lo que pasa aquí. Solo a través de una política pública es posible movilizar los gobiernos y las sociedades extranjeras. Y eso sirve, digamos, para movilizar a los patriotas ucranianos a seguirse, digamos, defendiendo. Cumple esta función. La gente escucha finalmente esos mensajes al interior de Ucrania, entendiendo la complejidad de comunicarse en una situación de guerra, Alexei. Porque también es muy importante cómo aparece. Él está como un líder popular. Ahora se quedó en la capital junto con nosotros como un señal de solidaridad, bajo amenaza. Su familia también se queda en la capital, bajo alguna amenaza del bombardeo. Entonces, eso aquí sentimos, que el presidente, yo no soy un fan de Zelensky, yo siempre critico la política, de alguna política, porque soy analista político, pero Zelensky se convirtió en una persona totalmente, un líder popular de Ucrania. No hay ese barriero, algún límite entre nosotros y entre el pueblo y entre el presidente. Estamos muy unidos los últimos días. Se da el liderazgo. Oye, ¿qué efecto ha tenido la visita de von der Leyen? Entiendo que también estuvo Josep Borrell en Kiev. Creo que es un elemento políticamente muy relevante. En el pasado, algunos líderes de otras repúblicas habían visitado a Zelensky, pero los líderes europeos, ¿qué efecto tiene su presencia? Ese efecto tiene un efecto muy, muy importante porque von der Leyen es el líder de Europa Unida, como decir. Josep Borrell, el líder de política exterior europea. Entonces, ellos con su llegada expresaron la solidaridad total a Ucrania. Y eso es lo que necesitamos aquí. Ellos demostraron que no tienen miedo a ir a un país en la guerra, porque en la capital no es un 100% seguro. Claro, ellos lo entendieron. Y es un señal muy importante para todo el mundo que los líderes europeos ya declaran que Rusia va a ser condenada. Eso no son las palabras vacías. Y cuando lo dice von der Leyen, cuando lo dice Boris Johnson, Joe Biden y Josep Borrell, eso significa algo para la comunidad internacional, para otros países, que tengan que entender que eso no va a pasar eso no va a ser olvidado. Por cierto, el régimen de Putin va a responder por esos crímenes. Ya, veremos en qué términos se da eso. Creo que es uno de los grandes asuntos. Zelensky les pidió a von der Leyen y a Borrell más dinero, más ayuda y más armas. Sí,
Bueno, ahora aquí finalmente sentimos esa entrega muy masiva de los armamentos. Hoy Eslovaquia ha mandado los sistemas antiaéreos S-300. República Checa también nos mandó los vehículos blindados, tanques, sistemas de misiles. Entonces, Europa ya declaró que diplomacia aquí no funciona, que claro, que estamos abiertos a negociaciones, pero un régimen autocrático, totalitario como ruso debe ser frenado solo con una derrota en el campo de batalla, porque no entienden otras herramientas. Ucrania ya intentábamos a negociarse, pero eso no tiene ningún éxito, ningún sentido en general, porque Rusia no quiere la paz. Rusia está regrupando sus tropas, enviando nuevos equipos, nuevos bombardeos, lo que ha hecho en la estación de tren. ¿Cómo se llama? Eso es un terrorismo estatal y Europa no puede sentarse al lado. Europa debe responder y lo hace ahora. Sí, las agencias de prensa han ya hecho públicos los videos completos diciendo aquí no hay montajes, esto es lo que está ocurriendo en Ucrania. Oye, un último apunte sobre la vida cotidiana. Hay, imagino, problemas de abasto de muchos productos. ¿Cómo es la vida cotidiana hoy en Kiev? Finalmente, yo puedo decir que la capital paso a paso se vuelve a la vida normal. Yo hoy, por ejemplo, he hablado con un chofer de taxi, solo preguntéles sobre la situación porque él conduce por la ciudad y me dijo que, bien, paso a paso la gente se regresa. Hay más coches, hay más gente en la calle porque, bueno, la economía debe funcionar. Eso entendemos, que es imposible quedarse en las casas, en los sótanos y refugios para siempre, porque la economía va a agotarse y nosotros aquí debemos volver a la vida cotidiana. Hay productos, hay alimentación, hay alguna logística se cayó, se fue optada porque las zonas que ahora están en batalla son zonas industriales. El Donbass, el sur de Ucrania son como corazón de nuestra economía y por eso aquí los precios paso a paso se aumentan y el gobierno lo intenta controlar de alguna manera, pero no hay ninguna déficit de alimentación o de gasolina. Es posible comprar todo lo que necesitamos. Ya. Oye, pues ¿te parece que conversemos la semana próxima para que nos vuelvas a dar una imagen de cómo están las cosas ahí? Valoramos mucho tu testimonio en la primera línea de la noticia, Alexei. Gracias. Bueno, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Siga en nuestras frecuencias. Tenga un fin de semana espléndido. Si se va de vacaciones, bueno, todavía mejor. A disfrutar a la familia y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.